Hola mentes curiosas, hoy vamos a aprender a usar Cloud Code, pero lo vamos a aprender a usar con ejemplos prácticos que para mí es la forma más sencilla de aprender. Vamos a hacerlo con programas JavaScript, con CSS y HTML, así no tenemos que preparar ningún entorno, ni contenedor, ni nada, solo le hacemos doble clic y probamos. La idea de este tutorial es hacerlo lo más sencillo posible, que ustedes lo pueden hacer ya en este momento. Vamos a ver los temas básicos, todo lo que tenemos que saber de Cloud Code, siempre con ejemplos. Por supuesto, este video está con capítulos, así que no teman saltar y regresarse a donde deseen. Y bueno, no alarguemos más eso. Yo soy Leo Jiménez y estás en Más Tech. Instalación de Cloud Code. Para eso lo que vamos a hacer es ir aquí a este sitio, cloud.ai/code. Ahí yo ya estoy autenticado con mi cuenta. Yo tengo una cuenta Pro. A partir de la cuenta Pro ya se incluye este Cloud Code. Y vemos aquí las diferentes fichas donde ya nos enseñan cómo instalarlo. Si quisiéramos más detalles, podemos entrar aquí donde dice más información. Y como ven, nos lleva a code.cloud.com/docs, donde ahí está toda la referencia que necesitamos saber para poder ampliar los conocimientos. Recuérdese que no todo es estar preguntándole a la IA. Aquí se ordenan muy bien los temas, entonces pues nos ayuda a entender mejor las cosas. Si vemos, aquí están las instrucciones, cómo instalarlo en la terminal, en IDEs como VS Code o JetBrains, en la web. Yo lo voy a instalar en la terminal. Aquí estoy en un Ubuntu, entonces pues me aplica que es para Mac, Linux o el subsistema Linux de Windows. Si ustedes están en Windows pueden usar ese subsistema, pueden usar PowerShell, pueden usar el CMD, como gusten. Aquí están todas las instrucciones. Y como verán, es básicamente copiar este comando y pegarlo en la terminal. ¿Qué es lo que hace eso? Se baja un pequeño script, lo ejecuta, se revisa que tengamos todas las dependencias, que cumplamos con el sistema operativo y pues lo instala. Lo va a instalar en nuestro directorio de usuario, en nuestro home. Así que como ven, no se necesitan permisos de administrador. Lo podemos usar así, local. Listo, ya está instalado. Antes de continuar voy a instalar Git. Entonces voy a hacer un apt update. Limpio y le hago un apt install git. Eso es para, pues como ya saben, Git para manejo de versiones. Ahora sí voy a entrar a mi directorio de proyectos y voy a crear un directorio nuevo. Vamos a entrar a nuestro proyecto portal. Ya les voy a explicar bien de qué trata. Es un portal de varios programitas. Y le hacemos un git init para que ya maneje las versiones. Listo, ya lo tenemos con git init. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ejecutar Cloud. Limpiemos. La primera vez que lo ejecutamos muestra esta especie de asistente para una configuración inicial. Podemos cambiar el tema, lo pueden ver ahí abajo. Voy a dejarlo así como está, le doy Enter. ¿Cómo vamos a autenticarnos? Pues ahí ya dependerá de cada uno. Yo tengo una suscripción normal, así que escogí la primera opción. Y como ven aquí en el navegador, me abrió este enlace donde me pide autorizar. Por seguridad me va a pedir iniciar sesión otra vez. Y ahora sí, autorizar definitivamente. Ya tengo todo listo. Si regreso a la consola, y pues me dice que ya estoy autenticado. Enter. Y ahora sí, cada vez que iniciemos Cloud Code dentro de una carpeta y un proyecto, nos va a pedir, nos va a decir, ¿usted confía en este folder? Y yo le voy a decir, pues sí. En este caso yo estoy seguro que sí. Me va a preguntar si quiero usar este Full Screen Renderer. Esto es muy interesante porque podemos usar el mouse en la terminal. Voy a decirle que sí. Y listo, tenemos Cloud Code instalado y funcional. En Más Tech creemos que cualquiera puede entender tecnología cuando se explica bien. ¿Cómo usamos Cloud Code? Bueno, como cualquier
chat de IA, le vamos a escribir un prompt y le vamos a pedir lo que queremos. Veamos primero lo más básico. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, crea un programa Torres de Hanoi en un solo archivo index.html, que me embeba todo el JavaScript, todo en un solo archivo para hacerlo más sencillo. Debe permitir escoger la cantidad de discos, pongámosle que tenga de 3 a 6 discos, y jugar moviendo discos entre las 3 torres con el mouse. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta práctica son de esos típicos programas con los que aprendimos a programar, valga la redundancia, como Torres de Hanoi, no sé, adivine el número, una calculadora, etc. Es para hacerlo más simple. Una diferencia de Cloud Code con un chat normal es que en el chat usualmente le estamos pidiendo cosas, copiamos, pegamos otra vez, le pedimos otra cosa, etc. Y esa cosa es como lenta. Con Cloud Code nosotros programamos junto a él. Cloud es nuestro asistente, va a editar los archivos, va a ejecutar comandos. Por supuesto, hay diferentes niveles de seguridad y lo normal es que nos pregunte antes de hacer algo, según como nosotros lo hayamos configurado. Vean aquí ya escribió el código, me dice vamos a escribir todo este código. Y ahí está el JavaScript y por ahí está el HTML, ahí está el HTML y por más arriba está el CSS. Listo, yo lo revisé, digamos que lo revisé, está todo muy bien, no me está rompiendo el proyecto, ¿verdad? Y entonces ahí me está preguntando, si ven aquí, me dice creo ese archivo index.html y entonces yo le puedo decir que sí o sí, haga cualquier edición en esta sesión o no y le puedo decir no, cambie tal cosa. Por ejemplo, la forma de trabajar con Cloud no es como una caja negra, sino que nosotros le pedimos algo, Cloud lo hace, nosotros revisamos, si está bien pues se aplica y si no, es un loop, un ciclo permanente donde podemos corregirlo o pedirle otras cosas diferentes y de nuevo Cloud trabaja y así hasta ya tener pues un producto. Pues en este caso le voy a decir que sí. Y ahí lo está escribiendo. Y ahora me está preguntando que si lanza el proyecto, pues vamos a decirle que sí. Y que si lo hace con Chromium CLI, olvídelo, no vamos a hacerlo con Chromium CLI. Usa el navegador predeterminado para abrir el proyecto. Yo le dije que no, lo corregí y entonces va a usar pues este comando que sí me gusta. De nuevo me pregunta que si lo puedo ejecutar, si él lo puede ejecutar, le voy a decir que sí. Y ahí me hace el resumen. Ya está abierto en tu navegador, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y aquí está. Torre de Hanoi se trata de mover toda esta pila de discos a la última columna con una regla. Tengo que, vamos a ver cómo hago esto, lo arrastro. Lo arrastro. No puedo poner un disco más grande en uno más pequeño, pues me está funcionando. Sino que siempre tengo que poner un disco más pequeño sobre uno más grande. Y ahí voy, ¿verdad? Aquí lo puedo reiniciar y parece que está súper bien funcionando, ¿verdad? Regresemos aquí a la terminal. Como es súper sencillo, hagamos un ejemplo más. Voy a decirle, porque usualmente cuando nos enseñan Torres de Hanoi no es para uno resolverlo, es para crear un algoritmo recursivo que lo haga. Entonces voy a decirle, agrega un modo automático que resuelva las torres de Hanoi solo, usando un algoritmo recursivo, mostrando cada movimiento paso a paso. Le di Enter y de nuevo espero. Bien, de nuevo me está mostrando las ediciones y me está preguntando que si aplico esos cambios. Recuerden que lo que está en verde y tiene un símbolo más, lo pueden ver al inicio de esta línea, significa que lo está agregando. Si estuviera en rojo y con un símbolo menos, sería que lo está quitando. Así es como se trabajan los div. Entonces ahí me dice, estoy añadiendo este botón, estoy añadiendo CSS, bla bla. Yo le digo, sí, ya lo revisé, me parece muy bien, le voy a decir Enter, es decir, Yes.
y él lo está aplicando. De nuevo, otra edición, vamos a decirle que sí, y otra edición. Cada paso me lo está preguntando. En este caso ven que aquí está el ejemplo de una línea que está quitando porque la está sustituyendo por esta otra. Voy a decirle que sí. Uno más, otro más. Cada cambio que hace, cada edición que hace, me la pregunta. Aquí está pidiéndome algo más. Decirle que sí. Y listo. Y me dice, pues lo abro. Y voy a decirle, sí, ábralo. Ya lo abrió aquí en el navegador anterior. Y listo. Y me apareció este botón de resolver automáticamente. Y entonces ahí ya aplica un algoritmo recursivo. Aplicando siempre las reglas. Y parece que mi tarea de programación ya está. Por supuesto, esto es para aprender, ¿verdad? Ustedes mátense haciendo esta resolución de manera manual sin que alguien más se lo haga y así es como uno aprende. Una nota al margen. Bueno, me está funcionando perfecto. Entonces con esto ya aprendimos lo más básico de Cloud Code, de cómo se interactúa con él. Recuerden, es un ciclo. Le piden algo, Cloud Code propone y pide permisos. Nosotros le decimos que sí o si no y así seguimos en ese ciclo hasta que ya tenemos un resultado. ¿Quién dijo que la tecnología tiene que ser complicada? Estás en Mastec, tu espacio de aprendizaje sencillo. Modos de permiso. Como vieron, hasta el momento Cloud Code me está pidiendo permiso para ejecutar cada comando, y para hacer cada edición. No siempre lo vamos a querer hacer así. Puede ser que queramos que ciertas cosas se hagan de manera automática o incluso que nos ofrezca un plan antes de ejecutarlo y nosotros decidimos si hacemos ese plan o si lo cambiamos, etc. Como ven, aquí abajo de la terminal dice Manual Mode, modo manual. Si yo aprieto Shift y Tab, como ven, van cambiando los modos. Hacer Edits, el Plan Mode y el Auto Mode. Vamos a quedarnos en el Hacer Edits. ¿Cómo funciona eso? Eso hace que Cloud aplique todas las ediciones sin estar preguntándome y me va a pedir permiso solo para ejecutar ya propiamente los comandos, como abrir el proyecto, como hacer un grep en Linux, etc. Los comandos propiamente del sistema, eso me pediría permiso. Si le doy otro Shift Tab, me va a poner en el Plan Mode, y si le diera otro, pues me va a poner en el Auto Mode. Auto Mode lo hace todo automático. Sí tiene cierta seguridad. Cuando parece que va a echar a perder algo, que va a borrar algo, Cloud lo va a bloquear. Aunque Cloud podría equivocarse, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Funciona bastante bien, la verdad, pero sí hay que tener en cuenta eso. Vamos al Plan Mode para que lo vean trabajar, que es una genialidad. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Quiero convertir este proyecto en un portal. La página principal, pongamos entre paréntesis index.html, debe mostrar tarjetas. Una por cada mini programa. Cada programa vive en su propio archivo dentro de /programas. Y ahí ya le defino cómo quiero la estructura. El programa Torres de Hanoi, que ya existe, debe convertirse en la primera tarjeta /programas /Hanoi HTML. Y le damos Enter. Vean que estamos en el Plan Mode. Entonces, ¿qué va a hacer Cloud aquí? Va a revisar los archivos, los va a leer, pero no los va a modificar. Va a crearme un plan paso a paso de lo que quiere hacer para que yo lo revise antes que lo ejecute. Y eso es súper útil y diferencia mucho Cloud Code de un simple chat donde uno, como les decía, copia y pega y ya. Ahora bien, vean qué interesante. Aquí antes de hacerme el plan me está haciendo algunas preguntas. Y de hecho, si ven aquí arriba son como pestañitas de todas las preguntas que me quiere hacer. A veces no tiene claro o hay muchas formas de hacer algo. Entonces el modelo nos pregunta para tener claro qué camino tomar. ¿Cómo debe estar organizada la lista de tarjetas en Index.html? Pensando en que agregarás más mini programas
después. Entonces me dice un array de JavaScript recomendado, o HTML estático, o escriba algo. En este caso yo lo que quiero es, no voy a complicarme, un HTML estático por tarjeta, y cada vez que se agrega, pues se agrega el bloquecito de HTML en la portada y listo. Entonces escojo eso. Siguiente pregunta: ¿qué estilo visual debe tener el portal? Entonces pongamos el mismo tema oscuro de Hanoi y mantengamos, seamos consistentes. Agrego un enlace volver al portal dentro de Hanoi para poder regresar a index. Sí, agregar un enlace de vuelta. Enviar respuestas. Va a continuar. Listo para codificar. Este es el plan. Y vean aquí todo el plan que me está poniendo. Primero me voy a conectar a los programas. Crear un nuevo archivo index.html que hace el portal, donde va a agregar un header con el título del programa, una grilla. Estilo de la tarjeta va a ser este, tipo panel, borde redondeado con sombra, con cubo de delegación. Me está gustando. Va a ser un index.html y un programa donde dice, donde va a poner todos los programas por Hanoi, que justo lo que pedí, entonces está bien. Entonces aquí me da varias respuestas, ¿sí? Hágalo en modo automod, sí, hágalo manualmente para que yo pruebe los edits. Y no, hágalo final nuevo, o yo le digo algo. Ven aquí abajo donde dice Control G para editar con VS Code. Yo podría o bien escoger la opción 4 para decirle no, cambie tal cosa, o yo aprieto Control G, y ven aquí donde tengo todo el plan. Yo podría editarlo, podría guardarlo y listo, lo ejecuto. Vean cómo tenemos control sobre esto. En este caso lo voy a cerrar, no vamos a hacer nada, y le voy a decir que sí, que aplique todo. Y en ese caso vean que escogí el modo automático. Vean donde se me cambió aquí abajo. Modo automático. Está aplicando todas las ediciones sin preguntarme nada. Me muestra qué es lo que está cambiando, pero no me preguntó. Continúa. Está creando un nuevo index. Le puso todo este contenido. Vean que ejecutó un comando del shell. No me preguntó. En este caso no es nada peligroso porque estaba simplemente creando un HTML. Y listo. Terminó. Y dice, nota, el repo no tenía commits todavía. Estamos hablando de Git, el control de versiones. Así que usé mv en lugar de git mv, bla bla. No he hecho ningún commit. Avísame si quieres que confirme estos cambios en Git. Y vean que aquí yo puedo escribir algo, o incluso vean que me está sugiriendo, sí, haz commit de esos cambios. Si yo aprieto la tecla tab, ahora sí, me escribe esa sugerencia que me dio, entonces ahí yo le doy enter. Yo pude haberlo escrito, pero él ya me lo estaba sugiriendo. Entonces incluso también está haciendo un git add, un git commit con un mensaje, y de esa manera pues ya estamos manejando versiones de archivos en nuestro repositorio. Ahí hizo el commit 4BE99DF y le puso esta descripción: crear portal de mini programas con torres de Hanoi como primera tarjeta. Entonces si nos vamos aquí, ya me recargó, bueno, no me recargó, me abrió una nueva pestaña, voy a abrir, será la anterior, y vean que ya tenemos como un index, y aquí tenemos la primera tarjeta, que va a ser pues el Torres de Hanoi que ya habíamos hecho, y aquí debería haber aquí está, un enlace de volver al portal. Incluso esto, veamos a ver si es responsive. Mire, hasta en celular se nos puede ahí ajustar. Entonces pues quedó más bien. Nosotros podríamos, recuerden que es un ciclo, podemos seguir interactuando, decirle no, volver al portal, pongámoslo aquí atrás, abajo, etcétera. Cámbiame la paleta de colores, lo que ustedes quieran. Si aprieto otra vez Shift Tab, pues puedo volver al modo manual. Cuando ustedes abren Cloud Codes, ese es el modo predeterminado, que es obviamente el más seguro. Aquí estoy regresando al modo manual y voy a darle una instrucción más. De aquí en adelante, después de cada cambio importante que termines, crea automáticamente un commit de Git con un mensaje descriptivo. Ahí ya no me va a estar preguntando, el modelo sabe, voy a darle enter, que cada vez que haga un cambio importante, pues él de una vez hace el commit con un mensaje y listo. Y listo, esos son los modos con los que podemos trabajar en Cloud Code. Gracias por formar parte de Mastech, el lugar donde aprendemos tecnología sin estrés. Como ven, hasta el momento le hemos estado diciendo a Cloud Code cómo hacer las cosas, o incluso podemos decirle cómo no hacer las cosas. Pero para no estar repitiendo eso a cada rato, nosotros podemos guardarlo en una memoria de Cloud que se llama cloud.md. Es un archivo que se guarda en el proyecto, ya la vamos a ver. Y cada vez que iniciemos sesión con Cloud Code va a cargar esos datos para no tener que estar diciéndoselo repetidamente. Hagamos el ejemplo. Voy a ejecutar un comando
Ahorita vamos a ver los comandos con más profundidad, pero voy a ejecutar este comando /init. Voy a darle enter. ¿Qué es lo que va a hacer? Cloud va a armar ahí un prompt o una descripción de qué es lo que debería recordar en cada sesión y va a escribir un archivo cloud.md. .md porque es Markdown. Usualmente la inteligencia artificial entiende mejor en formato Markdown, que vean que aquí me lo está proponiendo. Aquí los títulos comienzan con numeral, este es un título de nivel 2, entonces numeral, las listas son con slash, etc. Es muy fácil de entenderlo en realidad. Aquí me está haciendo una propuesta, ni la he visto, pero voy a decirle guardar. Ahorita lo abrimos y eventualmente lo editamos. Me está diciendo hago este git add, etc. Y yo le decirle sí. Acuérdense que estamos en modo manual, entonces me está preguntando cada cosa. Podría pasar ahí un modo manual, un modo automático si quisieran. Y listo. Abramos los archivos para que vean cómo Cloud va trabajando un proyecto. Permítanme abrir ese directorio. Entonces, como ven, pues aquí tenemos el index que nos había creado. Aquí tenemos los programas con nuestro primer programa, Hanoid. Y vean el archivo que me acaba de agregar, Cloud. Entonces aquí nos está definiendo la memoria de Cloud, lo que va a leer cada vez que inicie sesión. Y así no tenemos que estar diciéndole una y otra vez las cosas. Como ven, me lo generó en inglés. Podríamos decirle, póngamelo en español. Es más, digámosle, póngamelo en español. Traduce cloud.md al español. Si lo hacemos más didáctico para la audiencia en español. Bien, aquí está la propuesta de cambios. En verde agrega, en rojo quita. Voy a decirle que sí. Y pues va a ser el commit traducido al español. Voy a regresar aquí y aquí ya está traducido al español, ya me lo autorefresco. Entonces, como ven, es una pequeña descripción. Este archivo proporciona orientación a Cloud Code. Taca, ¿qué es esto? Un portal estático de mini programas sin dependencias. Index.html es una página de aterrizaje con tarjetas. Cada tarjeta enlaza a un mini programa ubicado en el / programas. No hay sistema de build, ni gestor de paquetes, ni código del lado del servidor. Todo es HTML, CSS, JS, plano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejemplo muy simple para este tutorial. No nos vamos a complicar. Ejecución de pruebas. Entonces aquí dice, abra el archivo de esta manera. La arquitectura, en un archivo index. Todos están dentro de un / programas, archivo HTML, etcétera. La paleta de color que está usando. Aquí ya de una vez me está poniendo un programa que ya existe. Y el flujo de los commits que dice, después de terminar cualquier cambio importante en este repo, crea automáticamente un commit, git, con mensaje descriptivo, etcétera. Entonces, cada vez que yo cree un programa, Cloud ya sabe que tiene que tener esta paleta de colores, que tiene que tener la estructura de directorios que le definimos, etcétera. ¿Necesita esto? No necesariamente. Cloud podría simplemente escanear todos los archivos, escanear todos los directorios y pues ahí ve cuál es el patrón y lo trata de imitar. ¿Cuál es la gracia de crear este archivo cloud.md? Pues que nos ahorramos mucho contexto y muchos tokens. Recuerden que los tokens se van consumiendo conforme vamos haciendo ejecuciones y pues son limitados, tienen un límite. Entonces Cloud, cuando inicia sesión, en lugar de pues, hacer todo ese escaneo, lee este archivo y listo, ya está contextualizado y eso nos ahorra mucho trabajo. Entonces vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar sesión y la vamos a abrir de nuevo. ¿Eso por qué? Porque esos archivos que vamos agregando de Cloud no se leen automáticamente. Esos se leen solo al inicio de la sesión. Ahí ya debería haber cargado la memoria, el cloud.md. Entonces vamos a hacerle una nueva instrucción y ponga atención. Agrega un conversor de temperatura. Otro ejemplo, Celsius, Fahrenheit, al portal. Y vean que no le estoy diciendo nada más, no le estoy diciendo que la paleta de colores, que tiene que agregar una tarjeta al inicio, que tiene que estar en el /portal, /programas, nada, solo le estoy diciendo esto. Mira, vean, ahora voy a crear un conversor de temperatura siguiendo el mismo estilo visual y estructura autocontenida.
leyó el cloud.md, así que no tuvimos que decirle nada más. Me dice, voy a hacer esto, voy a crear el archivo temperatura.html que va a estar en el Lash programas, tal como lo queremos. Entonces voy a decirle que sí, que lo haga así. Incluso que las siguientes ediciones no me pregunte, que las haga. Ven que estoy seleccionando la segunda opción, Enter. Una edición, dije que no me preguntara, así que lo está haciendo automáticamente. Vean que se cambió el modo ahí abajo a aceptar ediciones. En este caso está ejecutando un comando del shell, así que ahí sí me pregunta. Este modo me pregunta por los comandos. Entonces yo le voy a decir que sí. Vamos a irnos al navegador, voy a darle recargar y vean que ya agregó la tarjeta. Y ahí tenemos un conversor de Fahrenheit al Celsius. Entonces si quisiéramos 37 grados, pues ahí está, convertido. Tenemos el volver al portal también, me lo hizo muy bien. Entonces de nuevo hicimos un ejemplo donde usa la memoria que previamente definimos y así no tuvimos que estar ni escribiendo todos los detalles, ni Cloud tuvo que haber estado gastando contexto y tokens en escanear todo y tratar de buscar patrones para poder imitarlos. Estás en Mastech, el canal que te lo explica fácil. Comandos slash. Como vieron en un ejemplo anterior, uno puede ejecutar comandos con el slash algo. Y vamos a ver que incluso nosotros podemos crear nuestros propios comandos. Veamos ejemplos de comandos. Por ejemplo, yo puedo hacer el /help y vean que conforme yo los voy escribiendo me va haciendo sugerencias y no solo eso, me está poniendo una descripción para yo entender cuál comando es ese. Le doy enter y aquí me va a dar una guía de comandos de uso en general. Vean que hay como pestañas y vean que le puedo hacer clic con el mouse como les había dicho al inicio. Entonces puedo ver comandos. Incluso si yo hubiera hecho mis propios comandos, aquí deberían salir. En este caso pues no hay, pero ya ahorita vamos a hacer. Entonces es una forma no solo para recordar cómo se usa Cloud, sino que incluso para ver qué comandos existen en este proyecto. Voy a darle escape para salir y veamos algún otro comando. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es este usage. Nuestra cuenta tiene pues tokens limitados y entonces siempre es importante ver qué tanto uso le hemos dado. Cada 5 horas se reinician. Entonces aquí veo que de mis 5 horas, de ventana de 5 horas, he usado el 17% en la sesión actual. Y hay un tope de semanal. Pues aquí veo cuánto he usado en esta semana. E incluso, bueno, ahora en este momento están metiendo el nuevo modelo Fable. Entonces aquí me están poniendo cuánto he usado de ese modelo. Otro comando, voy a darle escape. Otro comando muy útil. Les hablaba del contexto. Context. Como ya sabrán, pues los modelos de lenguaje extendido tienen una ventana de contexto. Básicamente es todo lo que saben en ese momento a la hora de analizar y dar respuestas. En esta sesión hemos usado casi nada. Estos cuadritos vacíos pues es lo que está libre. Cloud tiene una ventana pues gigantesca. Igual es importante ver cuánto estamos usando, porque entre más grande sea la ventana que estemos usando, valga la redundancia, pues más tokens vamos a consumir y necesitamos, siempre es importante estar ahorrando tokens. En este caso está vacío, así que no debería preocuparme. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos ya bastante llena esa ventana y pues necesitamos más espacio? Una cosa que podemos hacer es compactarla. Digamos, yo escribo /compact. ¿Y qué es lo que hace? Convierte todo ese chat que llevamos y comandos, pues lo resume y eso es lo que guarda en la ventana, en una nueva ventana de contexto. Puede ser que se pierdan cosas, pero lo más importante no lo guarda en esa ventana de contexto. Incluso yo podría poner el /compact y ponerle lo que queremos darle prioridad, es decirle, recuerda la estructura de datos que estamos usando, algo así. En este caso, ahí está compactando. Esto es un mal ejemplo porque si ven la ventana está vacía, no hay necesidad, pero para hacerles la demostración de cómo se usa. Listo, ya compactó, ya lo hizo en teoría más pequeño. En este caso probablemente quedó muy parecido, pero ya tenemos más espacio y vamos a estar ahorrándonos más tokens. Ahora bien, existe otro comando, el clear.
Cuando ya terminamos de hacer un paso grande en nuestro proyecto, quizás ya no nos interese guardar todo ese montón de instrucciones que usamos, e incluso podrían ensuciar, ese contexto podría ensuciar los nuevos prompts que vayamos a escribirle. Entonces usamos clear, básicamente olvida todo y hace como si fuera una nueva sesión, borrón y cuenta nueva. Si nosotros vemos el contexto después de una sesión larga, vamos a ver que después de clear quedó completamente vacío. Entonces esos son los comandos. Hay un montón de comandos que son muy útiles. Estos son como tal vez los más comunes. Ahora bien, podemos hacer nuestros propios comandos. Por ejemplo, yo puedo hacer el comando /nuevo programa. Entonces yo le digo /nuevo programa, nombre de ese programa que queremos crear y una descripción y listo. Ya todo está en el comando, entonces no debería estar preguntándome cosas o no debería yo agregar más descripción. ¿Cómo hago eso? Pues con un prompt simplemente se lo pido. Vea, crea un comando / personalizado llamado /nuevo-programa. Al invocarlo con un nombre y una descripción, debe crear el archivo /programas /nombre.html siguiendo las convenciones de cloud.md y agregar la tarjeta correspondiente en index.html. Es un comando medio tonto porque básicamente pues le estamos diciendo haga lo que ya dice Cloud. Es como redundante, pero es un ejemplo de cómo podemos hacer un comando según nuestra necesidad. Enter. Está en modo accept edits, entonces no me va a preguntar nada. Solo cuando tiene que ejecutar un comando shell. Entonces me dice que si quiero crear este archivo, decirle que sí, ya casi lo vamos a ver. Y si hago el commit, digámosle que sí haga el commit. Todo esto se está agregando al repositorio Git, incluidos el cloud.md, este comando que acabamos de crear. Así que si ustedes trabajan en equipo, pueden compartir todos esos comandos y esa información. Si nos vamos aquí a nuestro VS Code, para verlo más fácilmente, vemos que nos creó una carpeta .cloud y adentro una subcarpeta commands, donde hay un archivo, el que acaba de crear, que describe pues básicamente nuestro comando. Entonces, como verán, pues hay una descripción al inicio, crea un nuevo mini programa en el /programas y lo agrega al portal, bla bla. Incluso cómo trabaja, nombre de archivo, descripción de programa, esos son los argumentos que va a recibir y aquí ya explica todo. Como pueden ver, crea de esta forma, esta paleta, agrégalo a la tarjeta, actualiza Cloud, haga el commit e incluso me puso no agregues dependencias externas, framework ni pasos de build. Todo debe funcionar abriendo un .html directamente en el navegador, que es como estamos haciendo en este tutorial para que sea más sencillo. Yo podría editar esto, podría ajustarlo, esa es la idea, ¿verdad? No necesariamente lo que escribió Cloud es lo que nos gusta. Y le doy guardar y listo. Entonces, ¿qué les parece si lo probamos? Hagamos un nuevo mini programa. Voy a salirme de esta sesión, vamos a salir con el /exit. Y entonces abro de nuevo Cloud para que me haga una nueva sesión. Tengo que, cuando hago estos cambios, como agregar un cloud.md, como cuando agrego en este caso un comando, cerrar sesión y abrirlo de nuevo, porque cuando abre es cuando lee los archivos, si no, no existe nada de lo que acabamos de hacer. Entonces yo le pongo nuevo programa y vean que ahí está, incluso me está diciendo la descripción y todo eso, me lo está sugiriendo, quiere decir que sí lo leyó. Ponemos el nombre del programa, hagamos una calculadora y pongámosle la descripción. Calculadora básica, consuma esta multiplicación y división. Enter. Nada más llamé al /nuevo programa con esos dos argumentos. Voy a pasar a aceptar edits automáticamente para evitar la fatiga. Lo hice con, recuerden, Shift Tab. Pues bien, me lo está creando. Parece que siguiendo las reglas que queremos, tal como se lo dijimos. Incluso me está actualizando Cloud con esa estructura, con ese nuevo programa. Y listo, se creó. Voy a irme al navegador y vamos a darle recargar. Y ahí está la calculadora. 1 más 1. ¿Adivinen qué es? Muy bien, la pegaron, piensan rápido. ¿Cuánto es 16 entre 0? Error, exacto. Conocen bastante bien ustedes. Entonces parece que está funcionando nuestra nueva calculadora. Tenemos una tarea más hecha. Y de nuevo, recapitulizando, pues eso lo hicimos con un comando personalizado. Un /. En este caso, nuevo programa, donde describimos cómo queríamos hacerlo, así que no tenemos que estar diciéndole mil instrucciones, simplemente creamos un programa y listo.
Si algo complicado hoy te quedó claro, estás en el lugar correcto. Mastec. Subagentes. Es una herramienta súper útil en Cloud Code. Aquí nosotros estamos usando un agente principal, pero nosotros podemos delegar tareas a subagentes para que realicen de manera, pues, por aparte. ¿Por qué queremos un subagente? Porque muchas veces necesitamos el resultado, por ejemplo, revíseme el código de un programa y no necesitamos guardar en nuestro contexto cómo lo hizo, qué comando llamó y todo eso porque nos llena el contexto y nos consume muchos tokens. Entonces, esa tarea podemos delegársela a un subagente. El subagente tiene su propio contexto, realiza todas las ejecuciones que tenga que hacer y después nos devuelve un resultado que es lo que nos interesa meter en nuestro contexto. Un subagente es como un comando, como lo vimos en el capítulo pasado, pero que se maneja de manera que se ejecuta de manera independiente y nos da pues ese resultado. Así trabajan los agentes. ¿Cómo hacemos eso? Con un prompt. Hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, crea un subagente de solo lectura llamado revisor-código. Su trabajo es revisar un archivo de los programas y reportar bugs, problemas de accesibilidad como contraste, etiquetas, foco de teclado, etcétera, etcétera, dejémoslo ahí, y oportunidades de simplificar el código. No debe tener permiso de editar archivos, solo leerlos. Si la idea es que en este caso, como va a trabajar aparte, pues que no nos cambie algo sin que sepamos que lo cambió, simplemente que lo lea y nos dé una sugerencia. Entonces voy a darle enter y él va a crear un nuevo archivo donde pues va a poner toda esa descripción. De la misma manera que un comando, podemos editarlo, podemos mejorarlo, etc. Entonces me dice, tengo que ejecutar este comando, hacer un directorio, pues crea el directorio, dije que yes. Como ven, la forma de trabajar con Cloud Code y hago énfasis en eso, es revisar todo lo que hace. O sea, no es como que es una caja negra y uno es un mono maestrado que copia y pega nada más, sino que uno trabaja junto con Cloud Code, poniendo atención, incluso haciendo correcciones, porque la idea es no perder el control de nuestro proyecto. Otro comando ya es crear propiamente el archivo y el commit, sí, haga el commit. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro proyecto, aquí lo visualizamos más fácilmente, vemos que nos creó un directorio agents y adentro está el revisor código.md, formato markdown, y como ve, tiene pues el mismo, en realidad la misma estructura de un comando, un nombre, una descripción. Incluso le definió las herramientas que puede usar, read, grep, glob, etc. Y aquí describe qué es lo que tiene que hacer. Que tiene que hacer todas estas tareas, buscar bugs, accesibilidad, como todas estas cosas, simplificación, el código duplicado, abstracciones innecesarias, funciones, bla, 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 bla. Y incluso le pone esto, si no tiene hallazgos, pues diga explícitamente sin hallazgos de accesibilidad. No se ponga a alucinar, no se ponga a inventar nada. Digamos que me gustó cómo está esto. Si no lo edito y pues probémoslo, ¿qué le parece? Entonces voy a cerrar sesión, voy a darle un /exit y vamos a abrir de nuevo para que me lea ese archivo que acabamos de crear. Le voy a decir usa el subagente revisor-código para revisar /programas/calculadora.html. Es el programa que hicimos como ejemplo en el capítulo anterior. Entonces vean aquí llamó al revisor de código y se está ejecutando. Si ven, aquí abajo están los dos agentes que tengo, el principal y el revisor de código. Ahí se está ejecutando, puedo regresar aquí. Y mientras se ejecuta ese subagente, pues yo aquí puedo continuar en realidad. Dependiendo del contexto, pues puede ejecutarse de manera paralela sin problema o llamar a otro subagente, por ejemplo. En este caso voy a esperar. Listo, terminó el subagente y vean qué interesante todo lo que encontró. Encontró todos estos bugs, doble operador seguido, corrompe el cálculo, línea muerta, backspace deja un guión huérfano, etc. De accesibilidad. Estos botones no tienen el area label, etc. Me hizo un montón de observaciones y yo voy a decir, son observaciones
muy válidas. Entonces, para cerrar este capítulo voy a decirle, aplica los cambios que sugirió el revisor. Y voy a ponerlo en aceptar ediciones. Es más, voy a ponerlo en Auto Mode. Y voy a darle Enter. Ahí me está mostrando los cambios que está haciendo. Los está aplicando de manera automática porque está en Auto Mode en este momento. Listo, ya tenemos una calculadora con bugs corregidos, con mejor accesibilidad. Entonces, recapitulando, un subagente va a ser como un comando, pero no se ejecuta en nuestro contexto y se ejecuta pues de manera independiente, regresando los resultados cuando finalice. Gracias por formar parte de Mastech, el lugar donde aprendemos tecnología sin estrés. Skills o habilidades, una de las funciones poderosas de Cloud que todo mundo le gusta. Aquí vamos a hacer un ejemplo, por supuesto. Un skill es como un comando, pero se llama de manera automática según Cloud lo considere. Además puede usar archivos de apoyo, como vamos a ver. Entonces, como un ejemplo dice más que 1000 palabras, vamos a hacer. Crea un skill llamado generador programa. A diferencia del comando nuevo programa, este skill debe, 1, incluir un checklist de accesibilidad como archivo de apoyo. Entonces así ya nos crea el ejemplo de un archivo aparte dentro del propio skill y revisarlo antes de dar el programa por terminado. Y 2, poder activarse automáticamente cuando yo pida agregar un programa al portal sin necesidad de escribir un comando. Como ven, es un ejemplo, digamos que tonto. Voy a decirle que autoacepte todo. Es un ejemplo medio tonto porque es básicamente lo mismo que hicimos con un comando, pero es para mostrarles la diferencia. Ustedes ya en la práctica pues probablemente van a escoger, dependiendo de la situación, si hacen un comando normal que tienen que llamar manualmente, si hacen un subagente que se ejecuta en otro contexto de manera autónoma, o pues propiamente si hacen un skill. Ahí ya está haciendo el commit en Git. Y listo, ahí me está haciendo el resumen de lo que hizo. Si vamos aquí al proyecto, veremos que aquí creó un directorio skills y 2 archivos. Propiamente el skill, de nuevo, es un MD, donde tiene un nombre, una descripción y básicamente todo lo que tiene que hacer. E incluso por aquí debería llamar, pues aquí está el checklist de accesibilidad. Y entonces en este checklist de accesibilidad, pues dice todo lo que tiene que revisar: qué teclado, qué foco visible, qué semántica, qué área, formularios, etcétera, etcétera. Hay una guía que ustedes pueden ir ampliando incluso. Entonces vamos a probarlo. De nuevo voy a cerrar sesión. Con control C puedo cerrarla también. Y la abro para que me lea ese nuevo archivo y ya lo pueda llamar. Como les decía, el skill se llama automáticamente. No tengo que decirle / algo ni nada por el estilo. Entonces agreguemos un nuevo mini programa. Agrega programa al portal. Un generador de contraseñas seguras. Con opciones para incluir mayúsculas, números y símbolos y un botón para copiar al portapapeles. Vean que no estoy llamando a crear programa, no estoy nada, solo le voy a decir enter. Cloud va a ver que eso coincide con lo que hace el skill, la habilidad que tiene, y entonces vean que aquí automáticamente lo llamó y va a seguir los parámetros del skill. Usted puede crear un skill para que no se le revise la redacción de un documento, para que llame programas externos, etcétera, o sea, lo que se imagine. Y la idea es eso, que usted tenga muchos skills y se llamen automáticamente dependiendo del caso. El skill también le ahorra mucho contexto porque no tiene que estar cargándolo todo al inicio de cada sesión. Cloud solo carga la descripción y así ya conoce que tiene ese skill y cuando sea el caso, pues ahí sí, ya lo llame, ya lo mete en el contexto. Y entonces me dice, ¿quiere que cree este archivo? Vamos a decirle que sí. Está en modo manual. Voy a pasarlo a Auto Mode para que no me pregunte. Y listo, ya está haciendo el commit. Entonces, mientras termina eso, si yo me voy a nuestro portal, pues ya debería estar ahí. Ven, ahí tenemos un generador de contraseñas, donde solo elegimos cree uno y ya Cloud sabía que tenía una habilidad, un skill, la llamó y la ejecutó de manera automática. Y entonces, recapitulando los últimos 3 capítulos, vimos comandos que hay que llamarlos explícitamente, subagentes
que se ejecutan aparte con su propio contexto y devuelven los resultados, y los skills que se llaman de manera automática y Cloud decide cuándo lo llama según sea el caso. En Mastech creemos que cualquiera puede entender tecnología cuando se explica bien. Hooks. Hooks, a diferencia de los skills, por ejemplo, se ejecutan siempre. Son deterministas. Cloud no decide cuándo se van a ejecutar, sino que se van a ejecutar en algún paso del ciclo de vida de la ejecución. Por ejemplo, cuando un usuario mete un prompt, antes de ejecutar una herramienta, cuando Cloud terminó y dio un resultado. ¿Y para qué sirve? El clásico uso es, por ejemplo, para evitar que borre archivos. Entonces usted pone un hook que se ejecuta antes de que se ejecute cualquier otro llamado y le pone un scriptito que revise que no haya ningún RM, por ejemplo. RM es el comando de Linux para borrar archivos. Si se encontrara un RM, detiene la ejecución, hace un exit y listo, nos salvamos de borrar algún archivo del proyecto. Para este caso, como que no es usual que Cloud borre archivos, es un ejemplo muy básico, pero hagamos un hook que nos cree un changelog, que nos registre la hora y que se creó en un archivito de texto. Vamos a crear primero el hook y después les voy a explicar la estructura porque sí es importante que ustedes entiendan cómo es un hook. Entonces aquí estoy en Cloud y voy a decirle crea un hook que registre la hora y el programa que recién se creó en un archivo changelog.md, que sea Markdown, podría ser simplemente en change.log. Listo, ahí me está diciendo el resumen. Vamos a nuestro VS Code a ver el proyecto. Y aquí me agregó este settings.json. Noten que también hay un settings.local.json. La diferencia es que este local es solo para mí, para cosas que yo he hecho. Por ejemplo, cuando le he dado permisos de ejecutar algo, sin estar preguntándome, aquí lo está registrando. Pero eso no me interesa compartirlo con mi equipo. Este settings.json sí se comparte con mi equipo. Y ven aquí donde me creó este hook. La estructura de un hook son tres partes. Básicamente lo que lo dispara en este caso es un post-tool use, se ejecuta después de que se haya usado una herramienta, un matcher. En este caso es cuando se ejecuta write, podría llamarse, no sé, cuando se ejecuta bash, que es cualquier comando de bash, cuando se ejecuta un edit, etc. Y luego lo que se va a hacer. Aquí nos dice qué se va a hacer. En este caso va a ser un comando. Podría ser que se mande un post por HTML, que se llame un comando de un servidor externo, etc. En este caso es un comando. ¿Y cuál es el comando? Oye, pues es este. Él lo escribió aquí y básicamente en la buena teoría, pues ahí dice, pues se creó no sé qué y al final lo escupe en changelog.md, que está aquí al final, ¿verdad? A pesar de que Cloud nos lo hizo automáticamente, sí es importante aprender, por ejemplo, esa estructura que les acabo de decir, qué matchers existen, qué hooks existen. Y para eso yo me voy aquí a la documentación. Aquí estoy en Cloud Code Docs que les enseñé al inicio. Y vamos a buscar hooks. Hook reference. Entonces aquí podemos aprender todo. Por ejemplo, por aquí está el clásico ejemplo de evitar que se borre algo, ¿verdad? Que les mencioné al inicio. Y aquí están pues los eventos. Por aquí está el pre-tool use. Nosotros estamos usando el post-tool use. Por aquí está. Cuando se tiene Cloud Code, etc. Y aquí está la descripción. Es importante, vean qué montón de eventos se podrían disparar. Si yo me voy aquí a configuración, aquí me habla la estructura que les acabo de decir, el evento, el matcher y el handler, ¿cómo se llama? ¿Qué tipos de matcher existen? Por ejemplo, en nuestro caso, pues estamos usando un write, pero existen muchos otros. Podríamos simplemente ponerle un asterisco y eso va a calzar con lo que sea. Con cualquier comando que se ejecute, pues va a calzar, o simplemente puede ser un bash que les decía, aquí está el edit, el write, o cuando se llama un comando, por ejemplo. Entonces aquí tienen la referencia y sí es importante que se les estudien para que hagan hooks de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Pero probemos ese nuevo hook que creamos. Voy a volver aquí, voy a cerrar sesión y lo voy a abrir de nuevo. Voy a decirle, agreguemos otro mini programa. Agrega un programa al portal. Un juego de adivina el número de 1 al 100 con contador de intentos y pistas de más alto, más bajo. Listo. Como ya habíamos creado un skill, yo no le doy más detalles. Ahí ya lo llamó el skill y lo va a crear. Voy a pasarlo con
Shift Tab, el modo automático para que no me esté preguntando nada. Listo, ya terminó. Vamos a revisar que de veras creó el programa. Aquí está, adivina el número. Ahí vamos a adivinarlo. Y debería aquí, vamos a ver nuestro proyecto en VS Code, haber creado, aquí está el changelog. Y parece que sí funcionó perfectamente. Nos puso la fecha, nos dijo programa creado y el nombre de ese programa. Entonces, de nuevo, recapitulando, el hook se ejecuta siempre en la etapa del ciclo de vida de la ejecución que nosotros le digamos, y va a ser pues lo que nosotros le digamos, ya sea llamar una herramienta externa, hacer un post HTML, ejecutar un comando, y ese comando puede ser llamar un script que tengan ahí a la par. Si algo complicado hoy te quedó claro, estás en el lugar correcto. Más Tech. Protocolo MCP, un protocolo relativamente reciente que usan los modelos de inteligencia artificial para comunicarse de una manera pues bastante versátil y estar evitando hacer pues ese montón de archivos de configuración y magia para conectarnos a otros lugares. ¿Para qué sirve este protocolo? Pues para comunicarnos con lo que ustedes se imaginan. Podemos pegarlo con Google Drive, con Figma, podemos pegarlo con una base de datos y hacer consultas, podemos con un generador de imágenes y un largo etcétera. Hagamos un ejemplo. Para este ejemplo voy a usar DeepWiki. Vamos a abrirlo para que vean qué es DeepWiki si no lo conocen. deepwiki.com. DeepWiki es un repositorio de documentación para diferentes cosas. Escogí este ejemplo porque conectarse es muy fácil, no tengo que tener un usuario o una llave API ni nada de eso. Así simplifica el ejemplo. Ya ustedes después verán si tienen que ponerle más parámetros como ese API que les decía. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la dirección de MCP de Wiki. Yo simplemente pongo o busco en la documentación o pongo ahí en Google de Wiki MCP. Y aquí está la documentación, llegué directo y aquí vemos dónde está la dirección. Tienen dos, pero esta es uno que ya se está dejando de lado, entonces lo que nos interesa pues es esta. Voy a copiarla. Regreso a la terminal, pero no lo voy a hacer en Cloud Code. Voy a hacer una terminal normal, un shell aquí de Linux, y voy a ejecutarlo de esta manera. Cloud ncp add. En este caso, como no es local, como estoy agregando uno externo, le voy a poner transporte HTTP. Le voy a poner un nombre para después referenciarlo dentro de Cloud Code, DeepWiki, y esta dirección que acabo de copiar. Listo, ya fue agregado. Listo, voy a regresar a Cloud Code, cierro la sesión, la abro de nuevo, y si ejecuto el comando de la MCP, pues vemos que aquí está. De hecho, ya aquí hay otros. Yo ya desde Cloud normal, Cloud Chat, yo lo he hecho conectores, pero este es el que acabo de agregar, DeepWiki, y se llama justo como le dije. Voy a escribir escape y pues hagamos un ejemplo, como agregando otro mini programa. Y dice así: antes de programar el visualizador de ordenamiento, consulta DeepWiki, que es como le puse el nombre al conector. ¿Cómo se implementa el algoritmo de Bubble Sort? Vamos a hacer un ejemplo de un programa que ordene usando este algoritmo, que no es el mejor, pero vamos a verlo en acción. Después de que consultó, ahí debería conectarse a través de ese protocolo de MCP, crea el programas, no le voy a decir el programas, crea el programa de ordenamiento, ya el skill va a llamar el skill y sabe cómo hacerlo, y le voy a poner la descripción: un arreglo de barras que se reordenan visualmente paso a paso, con un botón para reiniciar con valores aleatorios. Entonces hago eso, debería conectarse a NCP. Por supuesto, en el conocimiento que tiene Cloud sabe cómo ordenar con el algoritmo Google Sort, pero en este caso, para el ejercicio, vamos a decirle que lo pregunte. Y entonces vean que aquí se conectó a DeepWiki, le preguntó aquí a este repositorio: ¿cómo hago eso? Y entonces me está pidiendo permiso para hacer eso. Voy a decirle que sí, siempre lo ejecuto. Entonces ahora sí, le está preguntando. Listo, ya preguntó, ya sabe cómo ordenar así. Está llamando el skill para crear programas, para generar programas. De nuevo voy a pasar al modo automode para que lo acepte todo automáticamente. Esto es, en este ejemplo, el automode. Ustedes decidirán cuál les sirve más. Por ejemplo, en la práctica yo uso mucho el plan mode, que como les decía, nos hace todo un plan. Nosotros lo revisamos, lo ajustamos y ahora sí, Cloud lo ejecuta. Listo, ya terminó. Como ven, ya
llamó todo lo que hemos hecho en este tutorial, el skill, el checklist de accesibilidad, corrigió, hizo de todo, pero vamos a ver cómo quedó. Vamos a ir al navegador. Y aquí está, esto lo resolvió conectándose al DeepWiki y preguntándole cómo hacer esto. Ahí, como ven, está funcionando. El método de burbuja compara con el adyacente, si es mayor o si es menor lo ordena, y así lo repite y una y otra y otra y otra vez. Entonces, recapitulando, el protocolo MCP nos sirve para conectarnos con el mundo exterior. Podemos pegarnos a, como les dije, a nuestro Drive, podemos pegarnos a YouTube y que nos traiga las estadísticas y hacer pues lo que sea, hacer consultas a una base de datos, llamar a un agente externo para que haga una tarea, y en nuestro caso fue pues algo muy sencillo, pegarnos una documentación pues para preguntarle, pero como verán las posibilidades son bastante amplias. Gracias por formar parte de Mastech, el lugar donde aprendemos tecnología sin estrés. ¿Y qué tal si hacemos un capítulo extra para usar esto pero directo en el VS Code sin estar llamando la consola? Ya que se quedaron hasta aquí, ya que se suscribieron, le pusieron like y ya pusieron bromas sobre Walter White, pues vamos a hacer este extra para enseñarles cómo usarlo directo en el VS Code sin estar llamando la consola. Nosotros hasta el momento pues lo hemos estado usando aquí en Cloud Code CLI, pero en VS Code y en otros IDE podemos instalar un plugin. Entonces, por ejemplo, voy a usar aquí Cloud Code y vamos a instalar este que dice Anthropic y que tiene el check. Bueno, hay miles, ¿verdad? Pero vamos a instalar este. Confío en eso, instálelo. Listo, parece que está instalado. Entonces, como ven, aquí me salió pues el símbolo de Cloud y vamos a hacerle una nueva sesión. Entonces, por ejemplo, digámosle, agrega un cronómetro. No le voy a decir nada más que eso. Como ven aquí están los modos, el manual, el plan, el automático, etc. Podríamos llamar comandos, podríamos hacer todo lo que hemos hecho, casi que todo o todo se puede hacer aquí. Si hubiera una característica que no soporta este plugin, pues va a llamar a la consola Cloud Code, lo va a ejecutar ahí y va a regresar. A mí me gusta mucho trabajar así porque pues integra con mi IDE. Así no tengo que estar pasándome de ventanas ni cosas así. Todo es con clic, 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 clic. Ustedes deciden cuál les gusta más. Y vean, aquí llamo el skill, que me dice que está haciendo. Está creando un archivo. Vean que me muestra el diff. En verde es lo que se está añadiendo. Y aquí me está preguntando algo. Dice, ¿quiere que haga el commit? Sí, ahí hágalo siempre. Uso el mouse para eso. Y listo, ya lo agregó. Si nosotros nos vamos al navegador y recargamos, pues ahí debería estar. Y parece que está funcionando. Entonces, regresando al VS Code, como ven, aquí aplicamos exactamente los mismos conocimientos que les acabo de enseñar. ¿Cuál usar? Pues ustedes lo decidirán. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda. Coméntenme a ver si les pareció algo, si algo no les gustó. Y eso sería hasta el momento. Nos vemos.